Sé que algunos escritores, incluso autores de canciones, cantantes, cuando están produciendo su obra creativa, enfrentan este tipo de desafíos porque ellos al escribir tratan de mantenerlo de manera privada para que otras personas no lo puedan encontrar, pero ocurre que a veces son robados por algunas personas malintencionadas. Entonces esto de verdad destruye su obra. En algunas ocasiones ya no se puede producir y ya detienen eso y tienen que comenzar con algo nuevo, ¿no? Y es similar a lo que ocurrió con el profeta José Smith con las 116 páginas. Sin embargo, nuevamente, teníamos la sabiduría del Señor y Él tenía un plan preparado. Hola, bienvenidos a Reflexiones de Ven, Sígueme. Hoy me siento muy contenta de tener una invitada muy especial, Karenita, una amiga que quiero muchísimo. Karenita, bienvenida a este episodio de Reflexiones de Ven, Sígueme. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nidiecita. Estoy muy feliz. Tú sabes que, y lo estábamos mencionando hace un ratito, que yo soy una big fan del podcast. Me encanta, siempre lo veo y la verdad es que todas las conversaciones que ustedes tienen me ayudan mucho. Las escucho a veces cuando tengo un tiempito y las he compartido con personas y siento que son una bendición para mi vida y para los demás. Así que me siento muy feliz de estar acá. Gracias, Karenita, gracias. Bueno, ¿y qué te parece este bloque maravilloso de Doctrina y Convenios 10:11? Dice, para que salgas triunfante. Me encanta, me encanta. Yo creo que es bueno, desde la época de seminario se ha convertido en una de las secciones favoritas porque tengo como 2 dominios de escritura de esta sección. Sí. Pero queremos como enfocarnos un poquito, ¿no?, de estas reflexiones de cómo fue el contexto histórico de lo que sucedió con el profeta José Smith y Oliver Cowdery, ¿no? Sabemos que ellos estaban en la traducción, estaban ya como escribiente de Oliver Cowdery, pero me encantó porque esta parte es donde ellos se preguntaron si tenían que volver a traducir las 116 páginas. Exacto. ¿No? Ellos estaban en una disyuntiva, ¿no? Sabemos lo que había pasado, sabíamos en los capítulos anteriores que se habían perdido, se había extraviado los 116 páginas, el manuscrito. Entonces ellos estaban con una pregunta en su mente, ¿no? Si se debía volver a traducir o no estas 116 páginas. A mí me impresiona mucho y siempre pienso en cómo se habrá sentido el profeta cuando tenían la situación de que se habían perdido. Y como lo estaba mencionando, hay un capítulo en Santos que dice que tuvo un sentimiento de mucha desesperación, preocupación. Sin embargo, luego vamos a ver que el Señor tenía un plan para sacar adelante la obra. Como siempre, la sabiduría del Señor va a superar cualquier ataque del enemigo. Así es. Y fíjate que en ese momento pues sabemos el contexto histórico también desde la época de Nefi, ¿no? Cómo el Señor preparó y duplicó porque ellos sabían que era por algo, ¿no? Tú tienes una escritura que está en primer Nefi, ¿no? 9:5. Sí, yo quería compartir algo porque cuando José Smith estaba conversando con Oliverio y estaban pensando en qué es lo que iban a hacer, y el Señor les indicó que no se iban a volver a traducir estas páginas porque hombres malos las estaban tratando de modificar para acabar con la obra del Señor. Se ve que el Señor ya lo había previsto. Él sabía desde siempre que eso iba a ocurrir. Entonces Él había preparado una solución desde miles de años atrás. Y vemos que el profeta Nefi, en 1 Nefi 9:5, dijo esto. El profeta Nefi mencionó: por tanto, el Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. El profeta Nefi estaba haciendo un segundo registro y él no sabía por qué. Sin embargo, como siempre, él iba guiado por el Espíritu. El Señor le había inspirado y él sin saberlo lo estaba haciendo. Y después vemos que el profeta Mormón también, cuando estaba haciendo el compendio, en el versículo 7 de Palabras de Mormón menciona: y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y qué lindo que ellos pudieron escuchar las impresiones del Espíritu y obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Es lo que ahora nos puede ayudar a nosotros cuando tenemos situaciones similares, ¿no? Muchas veces sentimos esos susurros en nuestra vida y
yo les estaba diciendo, yo sé que este programa fue inspirado también. Ustedes sintieron esa inspiración del Señor y siguieron esos susurros y por eso estamos aquí. Y estoy muy agradecida tanto a nuestros profetas antiguos, al plan del Señor para que su obra pueda continuar. Y así será. Qué interesante, gracias Karinita, interesante porque fíjate que el Señor, o sea, Él es un ser omnisciente, ¿no? Es poderoso, Él sabe lo pasado, presente y futuro, ¿no? De qué manera también el Señor sabía la artimaña del adversario, ¿no? Y que me encanta esta sección de Deuteronomio Convenios 10 porque nos enseña que Satanás se opone totalmente a la obra del Señor, que Satanás quiere que se debilite nuestra fe. Y una de las cosas que él hace también es que mucha gente dice, pues yo no creo en Satanás. Yo recuerdo hace un tiempo que estuvo el elder Christofferson en una charla que estábamos todos los líderes y él dijo algo que a mí me impactó. Y él dijo que estudiáramos el libro Mormón. El libro Mormón también es un libro que nos enseña cómo Satanás y las artimañas del adversario para nosotros poder discernir. Porque una de las cosas que él hace es como, no existo, o como que son ideas tuyas, ¿no? Él trata como de persuadirnos de esa manera, ¿no? Y el elder Christofferson dijo, estudien porque este libro les va a ayudar a que ustedes puedan librarse más de la tentación. Y él dijo algo que a mí hasta ahorita como que me cambió el chip, dijo, porque Satanás los conoce. Esa palabra me llamó mucho la atención del elder Christofferson porque yo nunca me había imaginado o no había puesto ser consciente de eso, de decir que Satanás conoce mis debilidades y sabe dónde atacarme. Y una de las astucias que él tiene es también que él es muy paciente y él trata como que, bueno, no puedo aquí con Nidia, entonces por acá. O sea, trata de entonces pensar que el Señor ya había previsto estas pérdidas de las 116 páginas, ¿no? Y como dice... Y Nefi, y no sé, será por un sabio propósito, y Mormón, y no sé por qué hago esto, sino por un sabio propósito. También agradecer esta humildad de estos profetas, de que escribir en planchas debió ser un trabajo fuerte, pero volver a escribirlo, bueno, él sabía y lo dejaron en manos del Señor, ¿no? Y ellos lo hicieron. Y esta sección me encanta porque realmente nos da mucho conocimiento, tanto conocimiento de la sabiduría de nuestro Padre Celestial para su plan, como también de lo que tú mencionabas, ¿no? Que Satanás también tiene un plan. Es como que él está pensando qué es lo que voy a hacer para poder atacar acá o atacar acá. Yo sé que este tiempo es desafiante, tanto para nosotros los padres como para los jóvenes. Sabemos que ellos son una generación escogida porque iban a venir en este tiempo que las cosas iban a ser muy difíciles, en las cuales Satanás iba a encontrar nuevas maneras más creativas de quizás poder atacarlos. Y como mencionabas, cada uno de nosotros tenemos diferentes desafíos. De repente algo que no es tan difícil para mí lo es para mi hijito o lo es para otra persona o lo es para ti o para nuestros líderes. Es decir, Satanás también está pensando, pero sin embargo, algo que me encanta es lo que habla esta misma sección, ¿no? Acerca de la sabiduría del Señor y lo que tú dijiste en el versículo 43, ¿no? Que no permitiré que destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Este versículo realmente es esperanzador. Nos hace tener cierta tranquilidad, ¿no? Que a pesar de todas estas cosas que puede ser que ocurran, las dificultades, los desafíos que enfrentamos, el Señor también es sabio infinitamente, su sabiduría es infinita y Él tiene una visión mucho más amplia y grande de las cosas y todo lo que nos ocurre no es por casualidad. Cuando estábamos en la pandemia, quizás recordamos, salió el programa de Ven, Sígueme un poquito antes. Muchas veces he meditado en eso, no fue casualidad, el Señor lo preparó. Él sabía que íbamos a necesitar tener el Evangelio en nuestros hogares, que quizás por un tiempo no íbamos a poder ir a las capillas, no íbamos a poder estar con nuestros hermanos, pero el Señor lo preparó desde antes, Él lo sabía. Entonces pudimos tener la bendición de tener el programa en nuestros hogares. Así como eso, yo he visto cantidad de cosas que parecieran coincidencias en mi vida, pero yo no creo que sea así. Las coincidencias realmente son el designio del Señor. Y yo quería compartir una experiencia que hace poquito se me recordó porque, como sabes, mi papito falleció hace ya un poquito más de 3 meses
Y el día de su servicio funeral, mi hermano compartió algo que yo sabía, pero que no lo había recordado últimamente, que fue cómo mi papi conoció el Evangelio. Mi papá no era miembro de la iglesia, ya se había casado con mi mami, solamente tenían a mi hermano pequeño, vivían en Cusco. Y él siempre había tenido un deseo muy grande de conocer al Señor. No conocía mucho, pero tenía un deseo muy grande, que luego vamos a hablar del deseo. Y dice que era época de Semana Santa y estaban escuchando la radio y habían algunos programas que hablaban acerca del Salvador, acerca de la expiación del Salvador en la radio. Y dice mi papá que esto pegó fuertemente su corazón. Y él, al escuchar esas palabras, dice que en lo poco que él sabía acerca de cómo hacerlo, hizo una oración. Y él dijo: Señor, yo quiero conocerte más. Por favor, envíame a alguien que me enseñe. Entonces, en esa época mis papás vivían en un lugar que era un cuarto dentro de algo así como una vecindad en Cusco. Y mi hermano contó en esta experiencia, era bien difícil que los misioneros ingresaran allí. Pretendían que haber entrado la vecindad, entrado al cuarto, no era ni siquiera en el primer piso, pero llegaron. Es increíble. Yo no creo que eso haya sido una coincidencia. El Señor lo preparó, Él sabía el deseo de su corazón y preparó la manera para que esos misioneros llegaran y compartieran el Evangelio con mi papá, que estaba preparado para escucharlo y que tenía un gran deseo de saber. Y gracias a ese deseo y al plan del Señor es que nosotros también tuvimos la bendición de recibir el Evangelio en nuestra vida. Tus hijos también. Y mis hijitos y mis hermanos que han sido misioneros y la gente que ellos han podido enseñar y así, ¿no? El plan del Señor se multiplica. Sí. Él magnifica todo lo que nosotros hacemos. Entonces, así como esa experiencia, yo sé que todos nosotros tenemos eventos en nuestra vida que parece como que hubieran sido coincidencias. Y yo sé que era la mano del Señor obrando. Exactamente. Mira, que quiero recalcar esa escritura que dijiste, ¿no? Que la sabiduría de Dios es más potente. Y fíjate que, como decíamos al principio, Satanás siempre se va a oponer. O sea, él sabe, pero dentro de ese plan que tiene para cada uno, lo que tú estabas contando de tu familia, a través de tu papá, de cómo llegaron los misioneros, o sea, todo iba a pasar, porque cuando hablamos de potente, la palabra potente es como... Fuerza. Fuerza, como es mucho más. Poder. O sea, poder. Y que podamos entender eso, que por más que, hablando un poquito de corrupción, de maldad, de todo, siempre, 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 cuando Dios tiene un plan, eso va a ser más potente y poderoso. Y aplicándolo a nosotros, nuestra propia vida, a pesar de que podamos encontrar oposición o personas que de pronto no desean lo mejor para nosotros, o de pronto que encontramos oposición, que muchas personas viven en hogares donde no todos son miembros de la iglesia, etcétera, 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 siempre su obra avanzará y siempre eso triunfará. Como tú dices, todo al final va a salir bien, ¿no? Y me encanta pensar de que todo influye mucho, que todos tenemos un designio divino, porque al final Dios ha preparado un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Y fíjate que hay algo que en las 116 páginas perdidas, ¿no? Era tan importante que ya no podían replicar lo que se había perdido. Y sabemos que en ese entorno que vivía el profeta José Smith Oliver Cowdery, yo estaba pensando, no era un entorno duro, donde era la época de la esclavitud todavía en Estados Unidos, donde las personas eran duras, contendían en cuestiones doctrinales del Evangelio, de las Escrituras, ¿no? En ese entorno, Dios ya sabía quién tenía, qué manos. Nadie supo al final dónde quedaron esas 116 páginas, pero Dios sí sabía. ¿Y quién las tenía, no? ¿Qué piensas tú de eso, Karenita? Pienso que ese fue uno de los planes que tenía Satanás para destruir esta parte tan importante de la restauración. O sea, yo estaba pensando que ese era uno de los eventos más importantes que han ocurrido en la humanidad. Ha habido varios que son tan importantes como el nacimiento de nuestro Salvador, su expiación. Sin embargo, otro de los que fue tan importante fue la restauración, y esta era una manera de oponerse a que eso ocurriera. Entonces, se valió de algo
quizás de la debilidad. Y hubo algo que estábamos meditando en nuestra clase de la escuela dominical, ¿no? A veces tememos un poquito más a los hombres que al Señor, ¿no? Y el Señor había hecho una promesa: si tú confías en mí, yo te protegeré. Y es lo que nosotros debemos tener presente en nuestra vida, ¿no? No importa las presiones que podamos tener en la vida o las dificultades o los desafíos que enfrentemos, si nosotros confiamos en el Señor, sabemos que Él es todopoderoso. Él nos protegerá y Él hará que las cosas caminen para nuestro bien, siempre. Sí. Recuerda también que también esa parte en cuanto a los autores, ¿no? Sí. Que conversábamos, ¿no? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera replicado eso? Sí, justo pensando en esto, recordé que esto ocurre actualmente. Sé que algunos escritores, incluso autores de canciones, cantantes, cuando están produciendo su obra creativa, enfrentan este tipo de desafíos porque ellos, al escribir, tratan de mantenerlo de manera privada para que otras personas no lo puedan encontrar, pero ocurre que a veces son robados por algunas personas malintencionadas. Entonces esto de verdad destruye su obra. En algunas ocasiones ya no se puede producir y ya detienen eso y tienen que comenzar con algo nuevo, ¿no? Y es similar a lo que ocurrió con el profeta José Smith con las 116 páginas. Sin embargo, nuevamente, teníamos la sabiduría del Señor y Él tenía un plan preparado, porque siento que el Señor es como que con su visión tan eterna, tan grande de las cosas. Él sabe exactamente todas las cosas que van a pasar y cómo debe ocurrir cada cosa, ¿no? Entonces, de repente nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos. Y quisiera compartir una escritura que me encantaba desde toda mi vida, que está en Doctrinas y Convenios 58, y me hace recordar esto. Por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales. Nuestros ojos realmente solamente nos permiten ver un poquito, quizás solamente lo que está delante de nosotros. El designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante. Entonces, el Señor sí, el Señor tiene esa visión para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para su obra. Entonces, todo lo que ocurre aquí, lo que ocurrió con el profeta José Smith, estaba preparado. Era parte de un plan más grande. Ahora, pensando lo que tú estás compartiendo, Karenita, también pensar cómo eso realmente es posible para mi vida, y lo que me viene a mi mente, de qué evidencia nosotros podemos saber que el Señor es sabio también en prever lo que va a pasar en nuestra vida, ¿no? Y me encanta el de Rasman, en esta semana estaba viendo él colgó un post en su Facebook. Me gustó que él dijo: a veces en su vida se ha visto como un tablero de ajedrez, ¿no? Que a veces como el Señor, a través del Espíritu, Él lo ha llevado aquí, lo ha llevado allí, lo ha llevado de una manera que quizás Él solo no pudiera haberlo hecho, ¿no? Y Él dice: no senta, nunca, Dios no va a mover una ficha de ajedrez y antes prever para ti, para tu bien, ¿no? Y a veces creo que todos nosotros nos encontramos en situaciones o circunstancias que quizás decimos: ¿por qué estoy aquí? ¿O por qué tenía que ir allí? ¿O por qué estoy viviendo en este momento? Era porque es necesario. Y Él, en sus manos, Él dice, en el de Razam decía: nunca olvidemos su amor, su misericordia y su bondad para nuestra vida, que siempre nos va a llegar con la guía del Espíritu, y a través de nuestra fidelidad y obediencia estamos en sus manos. O sea, hagamos todo lo que nos toca hacer, ¿no? Como que yo tengo que hacer esto, tengo que ser obediente, tengo que ser mejor esposa, mejor mamá, mejor en todo lo que nosotros estamos bajo nuestro control. Y después, ¿sabes qué? Deja todo en sus manos. Porque Él va a ponerte aquí y allí, ¿no? Porque Él nos ama y Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Y quizás en ese momento no lo vamos a entender, pero seguramente te ha pasado. Luego, cuando miras hacia atrás, dices: esto pasó por esta razón. Y podemos entender: esto ocurrió. Seguramente, ¿no? Nefi, el profeta mormón, por eso estaba escribiendo este registro. Esta era la razón, ¿no? Exacto. Y nos pasa a nosotros, ¿no? Qué bendición saber que hay un ser superior y que nos ama, que desea lo mejor para nosotros y que de verdad, como mencionabas, si nosotros hacemos
todo lo que está de nuestra parte, todo va a salir bien. Todo saldrá bien porque el Señor lo ha preparado de ese modo. Yo puedo sentirlo. Hay otra escritura que me encanta. Las escrituras tienen tanto poder. No os canséis de hacer lo bueno porque estamos poniendo los cimientos de una gran obra. Entonces, si nosotros seguimos haciendo todo lo que el Señor nos ha pedido cada día, a pesar de que de repente no veamos los resultados que esperamos, ¿no? Poquito a poquito seguimos con las noches de hogar, seguimos leyendo las escrituras, seguimos tratando de mantenernos fieles para tener la guía del Espíritu, todas las cosas van a venir por sí mismas porque el Señor las añadirá. Exactamente. Hay algo que me gustó mucho que durante el transcurso de las cosas que aprendió el profeta Joseph Smith y de la sabiduría y la previsión de todo esto, ¿no? El Señor también es importante que tiene un plan para nosotros, pero me gusta algo que el entender que en ese camino también hay oposición y que el adversario siempre va a estar allí como oponiéndose, ¿no? Y le da algunas cosas. Hay una escritura que me encanta en Doctrina y Convenios 10:5, que fue mi escritura de seminarios. Dice, ora siempre para que salgas triunfante, sí, para vencer a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. ¿No saben cómo esa escritura? Y también en mi mente, el orar es saber que es un poder protector, de que yo puedo estar en ese transcurso de mi vida, saber que si yo oro, el Señor me va a proteger. Y fíjate que Él dice, y de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. O sea, Satanás no trabaja solo. Él tiene también personas que lamentablemente entregan su corazón a Él para que atacar la obra de Dios, atacar designios específicos para tu vida y para tu progreso y para debilitar tu fe. Entonces, nosotros cuando pensamos eso, Él enseñó, el Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Oren, sé fiel, sé obediente. O sea, son cosas que yo siempre digo como son capas como una capa protectora. Una protección. Una capa, la siguiente capa, que seamos totalmente fuertes para poder vencer eso. Y también pensar que debemos confiar en el Señor, en todas las cosas, ¿no? Mantenernos fieles, porque a veces parece que son cosas sencillas, que son cosas fáciles, pero hay oposición, a veces no se puede hacer. Sin embargo, si nosotros lo hacemos, el Señor nos ha prometido muchas bendiciones. Y estaba recordando un poquito del siguiente capítulo donde le hablan a Jairo y allí el Señor le estaba hablando un poquito acerca de cómo obtener la palabra, ¿no? Cómo obtener la palabra. Y algo que me encantó mucho es que dice que es importante que tengamos el deseo, ¿no? Si nosotros queremos obtener la palabra y queremos hacer las cosas, tenemos que tener el deseo. Es muy diferente hacer las cosas porque tenemos que hacerlas, ¿no? O sea, tengo que orar, ¿no? Sí. O tengo que leer las escrituras. O tengo que hacerme la administración. O tengo que ir a seminarios, ¿no? Llevar a mi hijita a seminarios, ¿no? Sí. Es muy diferente y cambia completamente el escenario cuando nosotros no es que tenemos que hacerlo, sino que deseamos hacerlo, ¿no? Deseo orar porque quiero comunicarme con mi Padre Celestial, quiero recibir su guía. Deseo leer las escrituras porque deseo aprender y sentir las respuestas para mi vida. O deseo levantarme temprano para llevar a mis hijitos a seminarios porque sé que esto bendice su vida. Eso cambia significativamente. Tener el deseo hace que nuestras acciones o todo lo que hagamos realmente cobre poder, ¿no? Y queramos ser obedientes. Así es. Yo recuerdo hace un tiempito con la consejera hermana Craven, ella decía, es diferente como tengo que obedecer los mandamientos, le decía a la jovencita, ¿no? A decir, amo guardar los mandamientos, porque el deseo viene algo que te gusta, que te apasiona, ¿no? Entonces cuando aprendemos a amar a nuestro Salvador Jesucristo, a amar su obra, eso viene automáticamente. Deseo ir al templo, ir más seguido al templo. Si tengo que deseo estar más en su casa, o deseo ir a la capilla, o deseo magnificar mi llamamiento. Y la pregunta es cómo obtenemos ese deseo, porque de repente no tenemos ese deseo, ¿cómo lo hacemos? Y estaba estudiando un poquito acerca de eso y dice, si nosotros tratamos de mantenernos dignos, de tener la compañía del Espíritu con nosotros y sabemos qué tenemos que hacer para que el Espíritu esté con nosotros, ese deseo vendrá, porque nuestros corazones se iluminarán y luego tendremos el deseo y tendremos la capacidad para obedecer, porque tenemos el deseo.
eso hará nuevamente que seamos más fieles y tengamos la guía del Espíritu. Entonces, nuevamente, ese deseo se incrementará y luego seremos más obedientes. Y es como un círculo que va creciendo más y más y más, haciendo que nuestra vida sea realmente muy feliz. ¿Cómo crees que, por ejemplo, eso ayuda a Hiram en tener ese deseo? ¿Cómo crees que pudo direccionar ese deseo de obtener la palabra? O sea, Él quería predicar el evangelio, ¿no? Él era una excelente persona, un excelente hermano mayor. Estábamos viendo en otros ejemplos de las escrituras, a veces los hermanos mayores como que sus hermanos menores, no le voy a hacer caso porque es mi hermano menor, ¿no? Como pasó con Lamán Lemuel con Nefi. Sí. Sin embargo, José era hermano menor, Hiram era su hermano mayor por 6 años, pero él respetaba mucho a su hermano, amaba mucho a su hermano y estaba muy dispuesto a apoyarle y apoyar la obra de Dios. Así que él sí tenía ese deseo sincero. Pero el Señor le dio algunas claves para que él pudiera predicar como era su deseo, ¿no? Le dijo primero que tenía que cumplir los mandamientos y lo repite varias veces en el capítulo, ¿no? Que tenía que cumplir los mandamientos y luego que antes de predicar la palabra tenía que primero obtenerla. Entonces, yo pienso que esos consejos aplican a todos nosotros, ¿no? Porque todos nosotros queremos trabajar en esta obra maravillosa. Me encanta lo que dice, ¿no? Que una obra maravillosa está por comenzar. Y yo pienso que todos somos partícipes de esa obra. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Somos parte de esa obra maravillosa y los consejos que el Señor le dio para Hiram se aplican a nosotros, ¿no? Y que prediquemos el arrepentimiento. Hay una cita del Elder Eyring, me parece, que dijo que lo más que podemos enseñar a nuestra familia, a las personas que conocemos, es el arrepentimiento. Pienso, el mensaje más esperanzador que existe en la tierra. Cuando el profeta José Smith se sentía tan angustiado por la pérdida de las páginas, podía arrepentirse. A veces cuando nosotros tenemos una situación en la que nos sentimos un poco tristes por habernos equivocado en algo, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Sí. Yo pienso que estaba conversando con mi hijito, qué maravilloso es que existe un borrador, ¿no? Cuando nos equivocamos, estamos dibujando, a él le encanta dibujar, y se equivoca, puede borrar y corregir lo que hizo mal y volver a hacer lo que él quería. Es maravilloso. ¿Qué pasaría si no existieran borradores? Sería terrible, no podríamos, nos equivocaríamos siempre. Pero el Señor nos ha dado ese borrador también en nuestra vida. La expiación, ¿no? Ese gran borrador. Exacto, porque nos vamos a equivocar. El Señor sabía que nos equivocaríamos, no somos perfectos. Tenemos a veces ese gran deseo de hacer las cosas bien, pero nos equivocamos. Es algo que va a ocurrir. El Señor lo sabía y Él fue tan misericordioso que nos dio la bendición de la expiación de nuestro Salvador que nos permite arrepentirnos. Y así nuestros pecados fueren, dice, como rojos, como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Eso creo que es lo más esperanzador que podemos tener para nuestra vida. Sí, qué bonito que podamos entender que, bueno, también algo que también enseñó el profeta a Hiram fue que buscara el espíritu de revelación personal, ¿no? Él también necesitaba saber de lo que el Señor estaba enseñando, cómo podía sentirlo. Y eso lo vemos en una sección anterior, ¿no? Cómo nosotros, a través de la obediencia, a través de nuestra fidelidad, el Señor nos va a dar un paso aquí, un paso allí. A veces queremos que toda la información y todo el conocimiento, el profeta, imagínate que se le hubiera mostrado todo lo que iba a pasar al futuro. O sea, si el profeta se le hubiera permitido ver todo lo que iba a pasar, bueno, había algo bueno, porque era una obra grande y maravillosa que iba a ocurrir, pero también iba a pasar cosas muy difíciles, ¿no? Pero el profeta, así como nosotros, el Señor nos muestra línea por línea, precepto tras precepto, ¿no? Para poder cumplir. Simplemente es como, yo siempre pienso y le digo a mis hijos, es como somos esa hormiguita que está construyendo su casita y entonces la hormiguita va y vuelve tomando una hojita, ¿no? Y Él lo que quiere es que seamos diligentes, obedientes, fieles, viendo al templo, cumpliendo con todo. Y también algo que yo he podido estudiar mucho en cuanto a la humildad. Totalmente el espíritu humilde para poder aceptar la voluntad del Señor, la humildad suficiente como para tener paciencia en nuestras aflicciones, la humildad suficiente para a pesar de que lo bueno o el éxito que tengamos, también tener la humildad suficiente para aceptar lo bueno y lo malo en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos, Karenita, pensando en que hay un opositor.
en todas las cosas. Hay un adversario que no quiere que esta obra avance, que esta obra se detenga, y fíjate lo que tú estabas compartiendo, la astucia del adversario aún con El Salvador, que comentaste, ¿no? Que compartaste lo que él dijo de los 2 grandes mandamientos. Ah, sí, me encantó esa comparación. Las trampas han estado, creo, desde el inicio. Siempre han habido trampas que el adversario ha puesto. Y hubo una parte que quería compartir que está en el Nuevo Testamento. Hablaba de cuando los fariseos también le pusieron una trampa al Salvador, ¿no? Y le dijeron, a ver, lo voy a compartir. A ver. En una ocasión, los fariseos intentaron tenderle una trampa a Jesús al preguntarle algo que parecía imposible de responder. Parecía imposible. Maestro, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos habían discutido muchas veces esa pregunta y habían encontrado más de 600 mandamientos. Si el ponerlos en orden de importancia había sido una labor sumamente difícil para los eruditos, seguramente pensaron que para él, hijo de un carpintero de Galilea, esa pregunta sería imposible de contestar. Mas cuando los fariseos oyeron su respuesta, debieron de haber quedado preocupados, pues esto indicaba la gran flaqueza de ellos, y era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente a mí me maravilló eso. Pienso que ellos pusieron una buena trampa, Claro, muy difícil de sí. solucionar. No había cómo responder, pero nuevamente, ¿no? La sabiduría es más potente con la sabiduría que la del astucia. Señor, ¿no? O sea, fue la mejor respuesta y una respuesta que ha bendecido generaciones y sigue bendiciendo nuestra vida. Es una guía que tenemos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Realmente resume todo, ¿no? El amor hacia Dios y el amor hacia nuestros semejantes. Y me siento agradecida de tener estas verdades en mi vida, poder compartirlas e ir poquito a poquito, como tú decías, teniendo paciencia, porque a veces no vemos los resultados de las cosas que hacemos. Había un ejemplo que me encantaba acerca del bambú. Dice, cuando uno lo comienza a plantar, lo riegas, no crece nada. Parece por años que no está creciendo nada, pero en realidad está formando cimientos fuertes. Las raíces por abajo están creciendo gigantescas. Y en el momento que el bambú comienza a crecer, ya como una plantita, crece gigantesco, más de 30 metros. Sin embargo, muchas personas se podrían sentir muy tristes al ver que parece que no está pasando nada. Pero sin embargo, yo sé que siempre está pasando, que nuestros esfuerzos, cada cosita que hacemos es como un pincelazo en una obra, ¿no? Que no se nota, parece que es algo muy chiquito. Sin embargo, cuando veamos al final de nuestra vida la gran obra, podremos darnos cuenta que todo ha valido la pena. Así es. Qué bendición, Karenita, que estamos en esa cosecha de lo que hizo en ese momento Oliver Cowdery, el profeta José Smith, de que el Señor previó todo, que para Él está ya todo escrito, está todo ya hecho, y que para Él nunca su obra fracasará, nunca, y que estamos gozando, tú y yo, las personas que nos escuchan, de este hermoso evangelio que el Señor ha protegido de la astucia del diablo, ¿no? Y salimos, como dice el título de este bloque, saldremos triunfantes en esta obra, en nuestra propia vida, según nuestra fidelidad y nuestra fe y obediencia a nuestro Señor. Gracias, Karenita, por participar. Gracias, mi Diosita. Me encantó estar aquí y compartir este hermoso bloque, recordar acerca de la experiencia de nuestros profetas antiguos, de nuestros profetas modernos que bendicen nuestra vida, y de saber que tenemos un plan diseñado por un Dios amoroso que nos ama y que tiene todo diseñado para que podamos tener éxito y podamos salir triunfantes. Muchas gracias. Y que nada es casual. Sí, que nada es casualidad. Gracias, Karenita. Gracias a todos por compartir con nosotros este bloque de escritura. Les invitamos a seguir estudiando, a seguir compartiendo este mensaje, y nos vemos en la próxima. Chao.